En el auditorio abarrotado de la Academia Naval de Marín, el almirante Antonio Vargas pronunciaba su discurso de graduación con voz firme. Cuando sus ojos se clavaron en un hombre humilde en la última fila, Javier Ruiz, el conserje que limpiaba los pasillos del puerto cercano. En un instante, el pasado irrumpió como una ola furiosa. Antonio palideció, interrumpiendo su alocución, y murmuró un nombre que nadie esperaba: Javier. El héroe que me salvó la vida. El silencio se apoderó de la sala. Y Miguel, el hijo de Javier en el escenario con su uniforme nuevo, sintió que el mundo se derrumbaba al ver a su padre expuesto ante cientos de ojos acusadores. Javier se levantó con lentitud, su uniforme raído contrastando con el esplendor militar a su alrededor. Había venido solo para ver a Miguel graduarse, no para revivir fantasmas. Pero allí estaba Antonio, el hombre con quien había compartido secretos en las sombras de una misión secreta hace 25 años. Reconociéndolo públicamente, la multitud murmuraba. Y Javier sintió el peso de las miradas. Un conserje. ¿Un héroe? ¿Y gay? No. Eso no podía ser. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, descendió del escenario, ignorando las felicitaciones, y se acercó a su padre. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó en un susurro urgente. Javier no respondió, su mente viajaba al pasado. A esa noche en el Atlántico donde todo cambió antes de que Javier se convirtiera en un padre soltero luchando por sobrevivir en las calles de Vigo. Había sido un marinero prometedor en la Armada Española. En 2001, durante una operación antiterrorista en el estrecho de Gibraltar, su unidad fue emboscada por contrabandistas armados. Javier, entonces un joven de 25 años, había arriesgado todo para rescatar a su superior, el capitán Antonio Vargas, herido en el fuego cruzado. Lo arrastró a cubierto. Le aplicó primeros auxilios y lo defendió con su propia arma hasta que llegaron refuerzos. Pero en esos momentos de caos, entre balas y olas, surgió algo prohibido, un beso impulsivo. Una confesión susurrada en la oscuridad. «Te amo», había dicho Antonio. Y Javier, aterrorizado por las consecuencias, había respondido lo mismo. Era el comienzo de un amor clandestino que duraría meses. Hasta que la realidad los aplastó. La sociedad española de principios de siglo aún lidiaba con la homosexualidad. La Armada, un bastión de tradición machista, no toleraba desviaciones. Javier provenía de una familia conservadora en Andalucía, donde su padre, un pescador estricto, le había inculcado que un hombre debía casarse, tener hijos y honrar a Dios. Los maricones no son hombres de verdad, solía decir. Antonio, hijo de un general franquista, cargaba con el legado de una familia que valoraba el honor por encima de todo. Su romance fue un torbellino de reuniones secretas en puertos remotos, cartas codificadas y promesas de un futuro imposible. Pero cuando Javier descubrió que su novia ocasional, María, estaba embarazada, el pánico lo invadió. ¿Abandonar a un hijo no nacido por un amor prohibido? ¿Arriesgar su carrera y su vida? Eligió el camino correcto, se casó con María. Ocultó su orientación y dejó a Antonio con una nota de despedida: «Esto no puede ser». Lo siento. Antonio nunca lo perdonó. Ascendió rápidamente, casándose con una mujer de alta sociedad para mantener las apariencias. Pero el resentimiento ardía en su interior. Javier, por su parte, vio cómo su matrimonio se desmoronaba. María murió en un accidente de coche cuando Miguel tenía 5 años.
dejándolo solo con el niño. Renunció a la armada para evitar escándalos, aceptando trabajos humildes como conserje en el puerto de Vigo, donde crió a Miguel con esfuerzo, ocultándole su pasado. Tu madre fue mi único amor. Le mentía Javier, mientras reprimía sus deseos en soledad. Miguel creció admirando a su padre por su sacrificio, pero ignorando la tormenta interna que lo consumía ahora. En la ceremonia, Antonio reanudó su discurso con voz temblorosa: hoy honramos no solo a los graduados, sino a los héroes olvidados. Señaló a Javier, invitándolo al escenario. La multitud aplaudió confundida, pero Miguel sintió una punzada de ira. ¿Por qué su padre nunca le había contado esto? Javier subió los escalones con piernas pesadas, su mente un remolino de emociones. Al estrechar la mano de Antonio, sintió la electricidad del pasado. Después de todos estos años, murmuró Antonio. Javier tragó saliva: no aquí. No ahora. Pero el daño estaba hecho, rumores ya circulaban por las redes sociales de la academia. Miguel. ¿Al lado de ellos? Exigió respuestas: papá. ¿Quién es este hombre para ti? Javier miró a su hijo, sabiendo que la verdad podría destruir todo lo que había construido. En las horas siguientes, la familia se reunió en un café cercano al puerto. Miguel, aún en uniforme, golpeaba la mesa con frustración. Explícame. ¿Salvaste al almirante? ¿Por qué no me dijiste nada? Javier suspiró, revelando partes de la historia: la misión, el rescate, pero omitiendo el romance. Antonio, que se había unido inesperadamente, añadió detalles con una sonrisa amarga: tu padre es un héroe. Miguel. Me salvó la vida. Pero sus ojos traicionaban más. Javier lo notó y sintió pánico. ¿Revelaría Antonio todo? La presión familiar de Miguel era palpable, provenía de un entorno donde la homofobia aún latía. Amigos que bromeaban sobre maricas en la academia. Si supiera la verdad, ¿lo aceptaría? Javier decidió confrontar a Antonio en privado esa noche, en el muelle desierto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Venganza?, le espetó. Antonio negó con la cabeza: no. ¿Justicia? ¿Mereces reconocimiento? Pero la conversación derivó en acusaciones. Me abandonaste, dijo Antonio, herido. Javier replicó: tuve que elegir. ¿Por mi hijo? El debate ético los consumía. ¿Era correcto ocultar la identidad por el bien mayor? ¿O era cobardía? Antonio confesó que había vivido una vida falsa. Divorciado ahora. Pero Javier insistió: no puedo arriesgar a Miguel. Sin embargo, al despedirse, un roce de manos despertó viejos sentimientos, dejando a Javier cuestionando sus decisiones. Mientras tanto, Miguel investigaba en Internet, encontrando artículos viejos sobre la misión. Dudas crecían en él: ¿por qué su padre había renunciado? La sociedad española había evolucionado con el matrimonio igualitario en 2005. Pero en círculos militares, el estigma persistía. Miguel sintió el peso de las expectativas: ser un oficial ejemplar, heterosexual, como sus compañeros asumían. La noche terminó con Javier solo en su apartamento humilde, llorando por las elecciones pasadas. ¿Valía la pena el sacrificio? El alto precio de su silencio lo atormentaba. Y el conflicto interno se intensificaba, preparando el terreno para revelaciones mayores.
La mañana siguiente, Miguel confrontó a su padre en el desayuno. Papá. Encontré fotos de esa misión. Estabas con el almirante. Pareces cercano. Javier palideció. Inventando excusas, éramos compañeros. Pero Miguel no se conformaba, su mente lógica, entrenada en la academia, detectaba inconsistencias. Hay rumores en la red. Dicen que eras diferente. Javier sintió el corazón acelerarse, el miedo a perder a su hijo lo paralizaba. Decidió parcial verdad, fui expulsado informalmente por rumores. Pero no es lo que piensas. Miguel. Confundido. Presionó, entonces. ¿Qué es? Javier evadió. Pero el daño estaba hecho, Miguel salió enfadado. Dirigiéndose a la casa de Antonio para respuestas, Antonio recibió a Miguel en su residencia en Pontevedra. Un lugar lujoso con vistas al mar. Tu padre es más que un héroe, dijo el almirante, sirviendo café. Miguel exigió, dígame la verdad. Antonio, luchando con su propia culpa, reveló fragmentos. Javier y yo compartimos un lazo profundo durante esa misión. Omitió el romance, pero insinuó suficiente para que Miguel sospechara. Era amor fraternal. Mintió Antonio. Pero sus ojos lo traicionaban. Miguel, sintiendo náuseas, pensó en su crianza, Javier siempre solo, sin citas, enfocado en él. ¿Podría ser gay? La idea lo aterrorizaba, en la academia. Había oído historias de oficiales expulsados por conducta inmoral. ¿Afectaría esto su carrera, Javier? Meanwhile, lidiaba con el acoso en el trabajo. Compañeros conserjes lo miraban diferente tras las noticias virales, el héroe gay del puerto. 1. Un homófobo declarado. Le espetó, no queremos maricones aquí. Javier ignoró. Pero el dolor acumulado lo quebraba. Recordaba su juventud, el primer beso con un chico en la playa de Cádiz. Reprimido por miedo. Su matrimonio con María fue un escudo. Pero la dejó infeliz, su muerte lo culpabilizaba. ¿Era ético mentirle a todos? El conflicto moral lo consumía, proteger a Miguel o vivir auténtico. Decidió visitar a su hermana en Sevilla. Buscando consejo, ella, conservadora como su padre, lo recibió con abrazos. Hermano, ¿es verdad lo del almirante? Javier confesó parcialmente, salvamos vidas juntos. Pero ella presionó, hay chismes. Sobre ti y hombres. Javier negó. Pero lágrimas lo delataron. Si es cierto, Dios te perdone. Pero piensa en Miguel, dijo ella. Javier sintió la presión familiar, el legado católico. Las expectativas de normalidad. Regresó a Vigo con más dudas, cuestionando si su silencio era protección o traición a sí mismo. Miguel, obsesionado, confrontó a amigos en la academia. Mi padre podría ser gay, confesó a uno. El amigo rió, no jodas. Eso arruinaría tu reputación. Miguel sintió ira, ¿por qué importaba? Pero internamente luchaba, amaba a su padre. Pero temía el estigma. Decidió espiar a Javier, siguiéndolo al muelle donde se reunió con Antonio nuevamente. Oculto. Vio su abrazo emotivo. ¿Te extraño? Oyó decir a Antonio. Miguel huyó.
herido por la traición. Su padre le había mentido toda la vida. La revelación lo impulsó a una decisión impulsiva, confrontar públicamente en una cena familiar improvisada. Miguel explotó: «¿Eres gay? ¿Por qué me lo ocultaste?» Javier, atónito, negó al principio. Pero ante la evidencia, admitió: «Sí. Lo soy. Pero lo hice por ti». Miguel lloró: «Me has hecho vivir una mentira». El daño era profundo. Miguel se fue, dejando a Javier destrozado. Antonio llamó esa noche: «Lo siento. Debí callar». Javier replicó: «Tú lo iniciaste». Su conversación derivó en reproches. Antonio acusó a Javier de cobardía. Javier a Antonio de egoísmo. ¿Era correcto revelar secretos ajenos? El debate ético escalaba, con Javier pagando el precio de aislamiento a los días. La prensa local publicó la historia: «Héroe gay olvidado en la Armada». Javier perdió su trabajo. El jefe citó disturbios. Miguel, en la academia, enfrentó burlas: «Hijo del maricón». Su rendimiento bajó, cuestionando su lealtad. Antonio, presionado por superiores, defendió a Javier en una entrevista: «La orientación no quita el heroísmo». Pero esto avivó controversias. Conservadores protestaron. Progresistas aplaudieron. Javier, en soledad, reflexionaba: su elección inicial salvó a Miguel de estigma infantil. Pero ahora lo hería. ¿Valía la pena? El alto costo emocional lo llevaba al borde. Miguel, en crisis, buscó terapia en la base. El psicólogo lo instó: «Acepta o pierde a tu padre». Pero el conflicto social lo atenazaba. En España, el orgullo gay crecía. Pero en militares persistía discriminación. Decidió escribir una carta a Javier: «Necesito tiempo». Javier la leyó con lágrimas, sintiendo el peso de sus decisiones. Antonio propuso reunirse: «Podemos enfrentar esto juntos». Javier dudó, pero accedió, marcando un punto de inflexión. La tensión aumentaba, con traiciones y daños acumulándose, preparando un clímax inevitable. Javier y Antonio se reunieron en un bar discreto en Santiago de Compostela, lejos de ojos curiosos. «Después de todo, ¿aún sientes algo?», preguntó Antonio. Javier admitió: «Sí. Pero el daño es irreparable». Discutieron sus vidas. Antonio, divorciado y solo, había reprimido su bisexualidad por carrera. Javier, por familia. «Elegí mal», confesó Javier. Antonio propuso: «Sal conmigo públicamente. Muestra al mundo». Javier negó: perdería a Miguel. El dilema moral los dividía: sacrificar el amor por el hijo, o viceversa. Salieron con promesas vagas. Pero Javier sintió esperanza por primera vez en Miguel. Meanwhile, enfrentaba su propia tormenta. Un superior lo llamó: «Rumores sobre tu padre afectan la unidad». Miguel defendió: «No es asunto de nadie». Pero internamente dudaba: ¿era su padre un héroe o un mentiroso? Investigó más, encontrando cartas viejas en casa de Javier. Una de Antonio: «Te amo, pero el deber nos separa». Miguel sintió traición doble: su padre había amado a otro. Confrontó a Javier por teléfono: «Me robaste la verdad». Javier suplicó: «Lo hice para protegerte de la homofobia». Miguel colgó, herido.
Cuestionando si el amor paternal justificaba la mentira, la sociedad amplificaba el drama, un debate en TV Nacional discutía, héroes gays en la Armada. Javier fue invitado. Pero rechazó. Temiendo exposición. Antonio aceptó. Defendiendo, Javier salvó vidas. Su orientación no importa. Pero un panelista conservador atacó, viola valores tradicionales. Antonio replicó. Revelando sutilmente su propio secreto, yo también lo amé. El escándalo estalló, Antonio fue suspendido temporalmente. Javier. Al ver las noticias. Sintió culpa, su silencio había forzado a Antonio a sacrificarse. Era ético dejar que otro pague. Javier visitó a Miguel en la academia. Hijo. Perdóname. Miguel. Frío, me has hecho dudar de todo. Discutieron horas, Javier explicó su juventud. El miedo al rechazo familiar. La presión social en una España posfranquista. Elegí ser padre sobre ser yo. Miguel lloró, pero me mentiste. El daño emocional era palpable, Miguel admitió, tengo miedo de ser como tú. Javier replicó, ser gay no es malo. Pero ocultarlo duele. Por primera vez. Javier sintió liberación al hablar abiertamente. Pero el precio era la distancia con su hijo Antonio. Suspendido. Enfrentó a su familia. Su exesposa lo acusó, arruinaste nuestra vida con mentiras. Sus hijos lo rechazaron inicialmente. Antonio llamó a Javier, pagué el precio. ¿Y tú? Javier. Inspirado. Decidió actuar, escribió un artículo anónimo sobre discriminación en la Armada. Publicado. Generó apoyo. Pero también amenazas. Un grupo homófobo vandalizó su casa, maricón fuera. Javier temió por Miguel. Pero este. Al enterarse. Volvió, papá. No estás solo. Un atisbo de reconciliación. Pero la tensión persistía, el clímax llegó en una manifestación pro-LGBT en Madrid. Antonio invitó a Javier, únete. Javier dudó. Pero Miguel lo animó, ve. Sé tú. Javier asistió. Hablando públicamente, oculté mi amor por miedo. Pero pagué con soledad. Antonio lo besó en el escenario. Sellando su reconciliación. Cámaras capturaron, virales. Miguel vio desde Vigo. Orgulloso pero conflictuado. ¿Aceptaría plenamente? La sociedad dividida, aplausos y protestas. Javier sintió libertad. Pero el costo, amigos perdidos. Trabajo inestable. Miguel confrontó sus prejuicios en una charla con compañeros. Mi padre es gay. Y es un héroe. Algunos apoyaron. Otros no. Miguel eligió lealtad. Visitando a Javier, te acepto. Pero duele la mentira. Javier abrazó, pagaré reparando. Antonio se unió. Formando un trío improbable. Pero tensiones latentes, ¿podría Miguel superar el resentimiento? El drama psicológico profundizaba. Con cada decisión cobrando su precio. Javier reflexionaba, sus elecciones pasadas salvaron vidas. Pero hirieron almas. ¿Era el amor suficiente redención? La narrativa escalaba hacia resolución. Con despertares dolorosos. La reconciliación no fue fácil. Javier y Antonio intentaron una relación abierta. Pero el escrutinio público los agotaba. Javier encontró trabajo en una ONG LGBT en Barcelona. Mudándose temporalmente. Miguel visitaba.
Pero discusiones surgían, tu elección me hizo cuestionar mi identidad. Javier admitió, fui egoísta al ocultarte. Miguel exploraba su propia sexualidad. Confuso, ¿era hetero por presión? El conflicto interno de Miguel reflejaba el de Javier, Sociedad vs. Yo. Antonio mediaba, el amor no elige bandos. Pero su suspensión se prolongó, perdió rango. Pagando por su outing, Javier enfrentó backlash familiar, su hermana lo desheredó. Violas nuestra fe. Javier replicó, Dios ama a todos. El aislamiento lo deprimía. Pero Antonio lo apoyaba, juntos somos fuertes. Su romance revivido era agridulce, besos robados. Pero sombras de traición pasada. ¿Me perdonas? Preguntó Javier. Antonio, sí. Pero el dolor queda. El debate ético persistía, ¿valía la autenticidad del sufrimiento ajeno? Miguel. En misiones navales. Sentía orgullo mixto, su padre. Ícono gay en la Armada, la sociedad evolucionaba, una ley antidiscriminación se debatió. Citando el caso de Javier. Él testificó en el Congreso, oculté mi identidad por miedo. Perdiendo años. Aplausos. Pero opositores gritaron, perversión. Javier sintió victoria. Pero el precio, amenazas anónimas. Miguel lo protegió. Uniéndolos más. Papá. Eres mi héroe. Dijo finalmente. Javier lloró, tú eres el mío. Antonio propuso matrimonio, casémonos. Javier aceptó. Pero dudó por Miguel. Ve por ello. Animó el hijo, el boda fue discreta en una playa gallega. Con Miguel como testigo. Medios cubrieron, héroes gays se casan. Felicidad. Pero backlash, protestas conservadoras. Miguel defendió en una entrevista, el amor de mi padre no lo hace menos héroe. Su carrera sufrió, ascensos demorados. ¿Valía la lealtad? Miguel eligió sí. Despertando a su propia empatía. Javier. En paz. Reflexionaba, sus decisiones pasadas fueron erróneas. Pero llevaron a esto. El costo, años perdidos. Relaciones rotas. Pero la ganancia, autenticidad en el aniversario de la misión. Reunidos en el puerto. Javier preguntó, si pudiera volver. ¿Cambiaría algo? Antonio, no. Nos trajo aquí. Miguel, sí. Habrías sido honesto antes. El diálogo cerraba ciclos. Pero habría preguntas. Javier escribió un libro, El precio del silencio. Detallando conflictos internos. Presiones sociales y elecciones morales. Éxito. Pero controversias, ¿glorificaba la homosexualidad? Javier ignoró. Enfocándose en sanar, la narrativa culminaba en reflexión, cada personaje pagó caro. Javier. Por ocultar, Antonio. Por revelar, Miguel. Por heredar. Despertares dolorosos llevaron a crecimiento. Pero cicatrices quedaban. En una cena final. Javier levantó la copa, por las elecciones que nos definen. Sonrisas. Pero tensiones subyacentes. La historia terminaba con ellos mirando el mar. Simbolizando incertidumbre, ¿fue correcto que Javier ocultara su orientación por el bien de su hijo? ¿O fue una traición a su propia identidad que causó más daño a largo plazo?